doña Carmen Galván Bernabé, con domicilio de Alicante y presente aquí con nosotros. Segundo premio, El fin de Barandillas, escrito por Pablo López Camilla, con domicilio en Oviedo, y que ha disculpado su asistencia. Luego leeré una pequeña nota que nos ha mandado. Primer premio, Infierno, escrito por doña Cristina Pozo Palenzuela, con domicilio de Valladolid y también con nosotros. No solo están ellos, sino también sus familiares. Ayer recibimos el siguiente correo de Pablo López. Os escribo unas líneas para pediros... Hay una foto por ahí para... No por delante de la mesa. No por delante de la mesa. Los cuatro. Lo primero, quiero agradecer a la Fundación Abogados de Atocha y al jurado del certamen por concederme este premio. Y por algo todavía más importante, por permitir que los jóvenes podamos acercarnos a la figura de quienes fueron los abogados de Atocha. Nací en 1995, en un país y en una sociedad completamente democrática. He tenido la suerte de poder expresar mis ideas y mi opinión sin que nadie me restringiera mi libertad. Libertad. Una palabra tan poderosa y que, sin embargo, tanta sangre ha sido derramada por conseguirla en cada rincón de este planeta, y que todavía hoy las gentes siguen luchando por ella. No es necesario retroceder mucho en la historia de España para encontrarnos un país cautivo de la injusticia, la opresión y la barbarie. Y frente a esta sinrazón, hubieron hombres y mujeres que lucharon y dieron su vida por entregarnos el país que hoy conocemos. Y entre ellos los abogados de Atocha. Por ello pienso que el mejor homenaje que podemos realizarles los jóvenes es participar en este certamen, porque gracias a ellos y a todas las personas anónimas que creyeron en un país libre, hoy los jóvenes podemos disfrutar de los derechos que nos amparan. Así que muchísimas gracias por permitirme estar en el listado de premiados de este importante certamen. Mi relato, Cánticos Justicieros, es casi prácticamente mi opinión personal sobre la tan aclamada frase de la justicia ciega. Mi formación en grado en Derecho me lleva a pensar que cuando un acusado, sobre todo por delitos de considerable gravedad, se encuentra frente a un juez, ese hombre o mujer de ley no puede ser completamente ajeno a lo que ven sus ojos y a las circunstancias que han llevado al acusado ante esa situación. El derecho no lo marca así, y la justicia debe ser completamente ciega a condicionamientos ajenos a la causa. Pero supongo que para ello está la literatura, para reflexionar y hacernos y preguntarnos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y hacer de este país y de la sociedad un lugar más justo e igualitario. Además, el título de mi relato hace referencia a esos juicios de valor y opiniones que solemos emitir todos, aunque seamos completamente desconocedores de una causa. Y aunque seamos legos en derecho, intentamos incluso a veces presagiar sentencias. Esos cánticos justicieros pueden hacer mucho daño y condenar a una persona no a prisión, sino a una vida de habladurías y deshonor, siendo todo ello una tortura mayor. Lo dicho, muchísimas gracias por este premio. Es un placer estar hoy aquí y compartir con todos ustedes el recuerdo de los abogados de Atocha. Y por supuesto, enhorabuena a mis compañeros premiados también.
Supongo que si me han invitado a dar este discurso es porque esperan que haya venido aquí a hablar de mi libro. Pues bien, Infierno nació una tarde de noviembre, como la de hoy, ante un ejercicio planteado en un taller de escritura al que tenía la suerte de acudir. Dicho ejercicio consistía en elaborar un relato muy corto, de 2 páginas como mucho, y de temática histórica. La elección del momento histórico en el que debía enmarcar esta historia era totalmente libre. Y yo, una enamorada de Japón y firme defensora de que detrás de toda narración interesante debe haber un conflicto, escogí hablar de los hibakushas, de aquellos grandes damnificados de lo que podría ser una de las mayores tragedias que el ser humano ha creado y sufrido, la de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estaba convencida de que si quería hablar de un tema tan serio, lo menos que podía hacer era documentarme bien, así que saqué el teclado y me puse a buscar. Digamos que el proceso acabó resultando arduo, y no porque hubiera poca información al respecto. A diferencia de lo que podría pensar antes de apretar el intro, los hibakushas no solo se habían enfrentado a la barbarie de perder su aspecto, su salud, su familia, su hogar, su todo. No. También se habían enfrentado al horror de tener que recorrer aquel camino solos, a ser condenados a una muerte en vida por el resto de sus compatriotas, quienes, lejos de intentar salvarles del infierno del que aún estaban escapando, les habían arrojado de una patada y tirado la llave. Y quizás, solo quizás, esa es la mayor tragedia de todo el asunto. Infierno hizo furor en la clase de escritura, y tanto los ánimos de mis compañeros de taller como de personas de otros ámbitos me ayudaron a que, al final, me convenciera de que mandarlo a probar suerte en un concurso no era tan osado como podía pensar. Cabe decir que nos equivocaron, que este premio no es menos suyo que mío, y a ellos debo toda la alegría que este relato me ha dado. Pero, aún así, eso no quita que, si Infierno ha calado en alguien, es porque representa una situación no solo real, sino que sigue siendo real. Que poco después de 77 años más tarde del régimen nazi, los campos de concentración y el desastre nuclear, aún hay políticas que impulsan la discriminación, fronteras cerradas y guerras que parten naciones. Que esté tan a la orden del día que hayamos acabado por acostumbrarnos. Que dudemos tanto de todo que hayamos empezado a pensar que la solidaridad, al igual que los unicornios, las sirenas y tantas cosas bellas, es solo un cuento de hadas. Hemos dejado de creer en la generosidad, en la compasión, en la justicia humanas. Ya no creemos en la bondad. Hemos llegado a un punto en el que las acciones egoístas, para ser toleradas, deben justificarse en el nombre del bien, y las buenas acciones, para ser creídas, deben justificarse en el nombre del egoísmo. Admitir que has hecho algo sencillamente porque es lo correcto da casi vergüenza, como si fuera algo que solo un mentiroso compulsivo o un niño se atrevería a soltar. Y, poco a poco, lo que conseguimos es que a las personas que los hacen, esos héroes del día a día, se les vaya cayendo la capa y que sus poderes se conviertan más en costumbre que en convicción. El mundo ya tiene demasiados mentirosos compulsivos, pero aún necesitamos más niños. Porque sí, son raros, y parece que cada vez más, pero aún quedan niños. Se pueden ver en las organizaciones de voluntariado, los mercados de comercio justo y las agencias de protección medioambiental. Niños sin límite de edad, que tengan 5 años, 40 o 80. Niños que se levanten cada día maravillados por el mundo en el que viven y con la seguridad de que el día que les espera va a ser el mejor de su vida y el siguiente aún mejor. Niños que no tengan miedo a decir lo que piensan y a contar sin tapujos por qué hacen lo que hacen, aunque a veces ni ellos mismos sepan explicarlo. Niños a los que no les importe mancharse las manos, si es para jugar con otro compañero, o para sacarles del agujero en el que se han quedado atorados. Niños a los que los demás puedan maltratar y poner mil trabas, pero que al día siguiente se despierten sin recordar lo que no podían hacer, y con un nuevo plan para hacerlo realidad. Niños que no entiendan los insultos que los adultos puedan dirigirles, como idealista, soñador o inocente.
pero que lo vean como algo gracioso que empiecen a repetirse los unos a los otros. En resumen, niños lo suficientemente infantiles como para creer en un mundo mejor, pero lo suficientemente maduros como para afrontar la responsabilidad de hacerlo posible. ¿Y quién me iba a decir a mí que en un día como hoy, sin haber ido a ninguna guardería ni a ninguna juguetería, iba a encontrarme a tantos niños, aquí, en la sede de Comisiones Obreras y con la ayuda de la Fundación de Abogados de Atocha? Ustedes han considerado que mi relato merece un premio, y si es así, con gusto lo acepto. Pero a cambio, les pido que me hagan un favor personal. Sigan siendo niños. Sigan siendo niños hasta su más avanzada vejez. Y, sobre todo, sigan siendo niños hasta que un día todos podamos alzar los brazos y proclamar que por fin, de una vez por todas, ya no queda un solo adulto en el mundo. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, gracias por estar aquí. Agradezco a la comarca de Comisiones Obreras de Henares por organizar este acto, a Paco, el presidente de la Fundación, a los familiares, a las premiadas, al que nos falta y a todos los amigos que estáis aquí, incluidos los navarros. Y pocas palabras voy a decir yo, porque las palabras las han dicho las dos ganadoras de los dos premios. Me ha parecido genial y precioso las dos intervenciones de Carmen y de Cristina, que son las ganadoras de los premios. Son intervenciones que se refieren a unos textos que han ganado el premio Abogados de Atocha por quinta vez, muy actuales, por un lado, se lo decía Cristina, me parece, antes de empezar. No estamos en una guerra nuclear, pero se está hablando exageradamente ya de peligro nuclear, lo cual ya es especialmente significativo. Me parece que es, por tanto, una cosa muy, muy actual. Y luego, pues muy vinculada al ámbito nuestro, de lo que éramos los abogados de Atocha, porque ellos eran los que trabajaban por la libertad, o éramos los que trabajábamos por la libertad, en tiempos muy difíciles antes incluso de que llegase la democracia a España. En ese sentido estamos encantados de lo que ha dicho Carmen cuando decía que nos agradecía que pudieran haber entrado en nuestra vida, ¿no? En nuestro mundo, en el mundo de los abogados de Atocha. Y yo le devuelvo eso, ¿no? Con este premio nosotros lo que queremos es entrar en nuestro mundo, llegar hasta los jóvenes para que ellos siempre reconozcan que hubo una gente hace casi 50 años que se jugó la vida, y en muchos casos la perdieron, por la paz, por la libertad, por la igualdad, por los derechos de los trabajadores. Y esa es la clave de todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Nada más, quiero terminar como siempre termino, porque los abogados de Atocha no era yo solo. El otro día, cuando nos dieron un reconocimiento del Gobierno de España por la memoria democrática, perdón, se me anunció como el único sobreviviente de Atocha. Digo sobreviviente porque no me gusta nada lo de decir superviviente, ¿no? Porque no eres superior a nadie. Y yo, cuando fui a recoger el premio o el reconocimiento a Pedro Sánchez, se lo dije, ¿no? Oye, ya sabes, no soy el único sobreviviente, somos muchos más sobrevivientes. Fuimos más sobrevivientes. Sobre todo era un compromiso político y sindical colectivo el que teníamos. Por eso quiero recordar la realidad de quienes eran aquellos. Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado de Antonio, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, María Dolores González Ruiz, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Ramos Pardo, Miguel Sarabia Gil. Miguel era el que decía: hay que decir sus nombres así, despaciosamente, porque diciéndolos cobra sentido la historia y ponen armonía en el universo. Muchas gracias.
Cierro el acto de entrega agradeciendo a Alejandro la presencia, a Paco, a Vicente y sobre todo a las premiadas, dándoos la enhorabuena y a las familias también por venir a este acto que es fundamental, entendemos que es fundamental desde Jóvenes de Comisiones Obreras de Madrid para dar esa batalla ideológica, esa batalla cultural que es tan necesaria en nuestros días. Sin más, cierro el acto. Muchísimas gracias y ahora nos toca ir a comer. Así que